La maleza de pensar, un espacio para el arte, la cultura y la contingencia, un programa de Extraña Ciudad. Presentamos a No cuento ya mis lágrimas, malgastadas a granel en tantas conquistas perdidas, en el rencor no olvidado, en la blasfemia enfurecida, porque esa ha sido mi vida en Santiago de Chile. Batalla indeleble contra la indolencia, estupor, seres hostiles. Hoy me desarmé en este Santiago de los viles y vi a mi especie renacer entre palo, piedra, balines. Y un grito entonado en dolor. Chile despertó. Chile despertó. Y sigue despierto. Vengando a los muertos que nadie sepultó. Bueno, Descargo de Maleficio nace primero de una recolección que hice en algún momento de poemas que tenía escrito desde hace mucho tiempo, en muchos cuadernos. Me di el trabajo de compilar todo y me di cuenta que todos los poemas, la gran mayoría, diría un 95%, eran sobre crítica social y eran también sobre crítica hacia el entorno artístico chileno, hacia la injusticia y hacia la precariedad en que viven los artistas y han vivido ancestralmente en este país. Cuando compilé todo eso, me di cuenta que finalmente esos poemas eran descargos, así, tal cual, descargos. Y de ahí viene el nombre Descargo y Maleficio, porque maleficio también es la cantidad de improperios y mala onda que tiro en mis poemas y que nacen un poco de esta frustración profunda de vivir en Chile, ser artista, ser mujer, ante tanta desigualdad, machismo, hostilidad, precariedad, etc. A la vez, este proyecto nace también como una suerte de legado que quería dejar al mundo por si me moría en cualquier momento. Cuando pensé esto, no pensé en pandemias mundiales ni pensé en nada por el estilo, solo pensé en que estaba cumpliendo años y más años y no sabía cuánto tiempo iba a vivir. Así que quería dejar al menos una suerte de testamento, testimonio de cómo pensaba y cómo veía el entorno chileno en mi época, en la época que me tocó vivir. Y eso también es Descargo de Maleficio, un testimonio de vida, testimonio de una época que me tocó principalmente vivir y cómo tuve que sortear el vivir acá y ser artista y ser más encima una ciudadana en Santiago de Chile, sobre todo viniendo de provincia, que yo vengo de Concepción, así que el shock fue aún más grande. Hola, ¿qué tal? Les saludo a todas, todos y todes. Este es un nuevo capítulo de La maleza de pensar, un espacio para el arte, la cultura y la contingencia. Estamos felices de estrenar este nuevo capítulo de la segunda temporada en pleno invierno, que ha sido bastante frío y también movido en el acontecer actual en Chile y el mundo. Virus, constitución, presos de la revuelta, política, manifestaciones y plan paso a paso a paso. Bueno, vamos a lo nuestro. En este capítulo le damos la bienvenida a la artista Paula Barou, quien nos contó de su proyecto Descargo y Maleficio, proyecto donde ha realizado performances callejeras, música,
un podcast de música performática que pueden encontrar en Spotify y también otras colaboraciones con artistas. En esta primera parte de la entrevista, Paula nos contó de sus performances callejeras, los cambios que ha observado desde la revuelta social hasta el día de hoy en Plaza Dignidad, viviendo en pleno centro de Santiago, y cómo ha sido el proceso de realizar música siendo mujer y qué visión tiene respecto de la música chilena actual. Creo que la calle es probablemente lo mejor que me ha pasado artísticamente. Y hablo un poco desde que empecé a ser artista, que lo cuento desde que llegué a Santiago prácticamente, que me tomé esto mucho más en serio en adelante. Creo que no he sentido más satisfacción y también el sentirme comprendida como artista en ninguna cosa, en ningún lugar en el cual haya estado, más que en la calle. Creo que estar en la calle para mí, si bien implica un riesgo en la actualidad por todo lo que ha pasado y viene pasando desde octubre del 2019, siento que es un riesgo que me ha hecho pensarme como artista desde otra vereda. Ejemplo, la primera intervención callejera que hice en mi vida fue en mayo del 2019. Salí al Paseo Ahumada y nadie, pero absolutamente nadie me dio pelota, pero en lo absoluto, y eso que estaba gritando, ensangrentada, declamando súper fuerte mi poesía, que es súper ruda. Nadie en realidad se inmutó. Bueno, excepto los pacos, porque fui a declamar afuera de La Moneda y los pacos salieron al instante. Y bueno, salgo nuevamente a la calle en noviembre del 2019 y fue una historia diametralmente opuesta. La gente, sin estar declamando, porque esa vez ni siquiera declamé nada, me pasé entre medio de la manifestación con la Constitución en la mano y el traje de guasa lleno de sangre, y la gente entendió perfectamente lo que estaba haciendo. No hubo necesidad ni siquiera de decir nada. Y yo creo que en ese momento sentí una comprensión y sentí como una emoción de ser artista que nunca había sentido antes en mi vida. Me sentí por primera vez, como lo dije recién, comprendida artísticamente, cosa que nunca me pasó antes. Por supuesto, nunca me pasó en ese día de mayo del 2019 cuando estuve en la calle declamando y nadie me dio pelota. Esto fue muy distinto y fue una experiencia para mí transformadora. Para mí hay un antes y un después, tanto artístico como personal, después de esa intervención callejera de noviembre del 2019. Bueno, respecto a la revuelta social, me ha tocado ver todo, desde que comenzó, desde el día 1 en adelante, y cómo se ha desarrollado post pandemia también. Siento que claramente ha bajado la cantidad de gente que viene a Dignidad todos los viernes, pero siento que la efervescencia sigue ahí y el deseo de manifestarse por los cambios que aún no llegan del todo sigue ahí, sigue presente. Durante muchos meses post primera fase del estallido social, cuando recién comenzó la pandemia, fue súper fuerte empezar a ver el pasto crecer en la zona de la estatua, esa tranquilidad, esas calles muertas finalmente, sin manifestantes, sin fervor, sin esa sed de cambio. Fue muy fuerte, pero a medida que las fases fueron cambiando, la gente siguió ahí, no la misma cantidad de antes, porque yo creo que hay mucho temor también al contagio todavía. Este gobierno ha manejado la pandemia de una manera desastrosa, lo sigue haciendo. Por lo tanto, la gente tiene miedo a contagiarse. Y yo creo que eso ha hecho que la cantidad de gente que venga a Dignidad sea menor, obviamente, pero la gente sigue ahí. Y mientras hubo fase 2 hace un tiempo atrás acá, que duró bastante, ya ni me acuerdo cuándo fue, la gente venía todos los viernes igual. Se manifestaba todos los viernes y había represión heavy todos los viernes igual. Esto no ha terminado. Esto no está ni cerca de terminar y ni siquiera con el proceso constituyente que ahora se inicia, esto va a parar. Porque básicamente ese cambio constituyente se logró por la calle, se ganó por el estallido social, pero no es todo. Y aún estamos muy distantes de conseguir todo lo que hemos venido manifestando finalmente. Y creo que esto va a seguir. Y ahora esta semana que se reanuda la fase 2 en Santiago, yo creo que se viene, ¿eh? De hecho, estoy esperando que se venga. Respecto al hacer música, creo que me siento sumamente afortunada de
saber cómo funcionan varias partes de la producción musical, por ejemplo. Saber manejar software, saber editar, grabar, hacer todo lo que se requiere para poder armar un disco. Me siento sumamente afortunada también de tener y contar con un home studio pequeñito, pero que en lo quizás precario que pueda hacer me permite hacer música y me permite hacer lo que yo quiera finalmente. Durante los primeros años de mi carrera musical me vi muy supeditada a productores musicales, a gente que muchas veces fue súper descriteriada y fue machista y me trataban de ignorante, de tonta, porque no manejaba conceptos, porque no sabía dar a entender mis ideas con ellos. Hoy en día me he preocupado en el fondo, y un poco también a raíz de eso, que ninguna mujer lo debería vivir y ni nadie en general, de tener que enfrentarse a que alguien, un productor musical, te trate ignorante. Eso me impulsó también a yo querer instruirme para yo dar las instrucciones, yo dar las directrices y nunca depender o volver a depender de nadie. Y creo que en eso me siento muy feliz de haberlo logrado finalmente. Y haber logrado en el fondo una autonomía con esto, el poder hacer lo que yo quiera, el poder llevar a algo concreto las ideas que tengo en la cabeza, para que todo lo que haga sea fiel reflejo de quién soy. Creo que eso ha sido una de las cosas más importantes también en mi vida, haberme dado la paja de estudiar, ¿cachai? Haberme dado el trabajo de entender los software, entender los procesos, escuchar diversa música, tomar cursos para generar esta autonomía que tengo hoy. Porque en realidad la pasé muy mal con productores musicales en el pasado. No así el último tiempo de mi proyecto anterior, que se llamaba Barú. Trabajé con un productor excelente que se llama Pablo Stipicic, un tipo del cual aprendí muchísimo, muchísimo. Pero sobre todo que hay que saber entender los códigos musicales, hay que escuchar muchísimo y entender cada música en su contexto, en su propio contexto. Creo que esa fue la lección más importante de él. Y de ahí en adelante he seguido la búsqueda propia, poder entender mi propio sonido y mi propia música. Como te digo, en el camino me topé con gente que fue muy mala onda, que fue muy mezquina también. También aprendí de ellos y hoy en día puedo decir que soy una persona absolutamente autónoma musicalmente y que entiendo súper bien quién soy musicalmente. Y creo que eso es impagable. Hay que aprender de todo, loco. Hay que aprender de todos los estilos porque de todo se puede sacar algo. Respecto a mi visión de la música chilena actual, creo que hay una gran diversidad musical, que hay búsquedas por cosas que no son esperables. Y eso es algo que a mí me da mucha esperanza del futuro. Que quizás el día de mañana no van a ser 2, 3, 4 estilos los que van a tener figuración mediática o van a ser socialmente aceptados o oficialistamente aceptados en medios tradicionales. Siento que hoy en día se ha abierto tanto el espectro, principalmente por lo que decía antes. Hoy en día la gente es autónoma, sabe producirse, sabe autoproducirse. Entonces eso ha generado identidades musicales más que productos. Y creo que esa es una de las mayores contribuciones que ha hecho la tecnología al alcance dentro de la música. Y la música chilena actual siento que está en un lugar muy alto musicalmente. El problema básicamente son los medios de comunicación, los medios más oficialistas que solo admiten, como decía, no sé, 3, 4 géneros, 3, 4 artistas que rotan hasta el hartazgo sin involucrar a toda una gama de música, género, fusiones, etcétera, que existe y que está ahí, que está dando la batalla más encima. Ejemplo, los premios Pulsar. Los premios Pulsar tienen como categoría estilos musicales que son los más conocidos, digamos, los que más son socialmente aceptados incluso. Estamos hablando de pop, rock, metal, raíz, tropical, etcétera. No hay ninguna categoría a música experimental o a fusiones, por ejemplo, de poesía y música, vanguardia, alternativo, ¿cachai? No hay categorías para música que no salga de los cánones tradicionales. Y siento que eso es un error. Acá el problema no es la música que se produce en Chile, ni los músicos, ni las búsquedas personales musicales. Son los medios, en el fondo, que no dan aún. Estando en el 2021, todavía no se tiran a la piscina con cosas que salgan de lo tradicional o de lo clasificable. Me voy a
Sí, 1000 veces. Porque es la forma de tenerte siempre, de sentir abrigo. Me caso contigo porque es lo que dicta el destino, lo que por los siglos de los siglos ha sido el plan divino. Me caso 1000 veces contigo, porque es la forma última de follarme a un ser superior, que me pague la cuenta, que me compre el televisor. Me voy a casar contigo porque me lo enseñó tu padre, siniestro hombre de espinas que no se cansa de maltratarme. Me caso porque es lo correcto, el paso natural a seguir, porque lo soñé desde niña, porque era eso o lo dejaba hasta aquí. Me voy a casar contigo porque me lo enseñó mi madre, la madre doliente, la mujer virtuosa que no llora ni miente, esa que se tumba en su piel escamosa a esperar que el macho se la coja, sin lubricación, sin estar presente. Me caso porque solo falto yo, y eso lo refriega la gente. ¿Pa' cuándo el crío? ¿Pa' cuándo un hombre decente? Me caso contigo para siempre, para ser de alguien, la esposa de, porque quiero ser uno. No quiero que se me vaya el tren. Sí, me caso contigo, porque quiero desaparecer. Acabamos de escuchar Siglos de los Siglos de Descargo y Maleficio, proyecto de Paula Barou, quien es nuestra invitada en este capítulo. Y ahora nos iremos con una nueva sección de La Maleza de Pensar, donde cada capítulo elegiremos la frase o discurso que más nos ha resonado durante el mes. Sabemos que julio aún no termina, pero lo que sí sabemos que el discurso que nos resonó sin duda fue el de Elisa Loncón, mapuche activista por los pueblos indígenas, académica universitaria y lingüística. El 4 de julio electa presidenta de la Convención Constitucional, donde al terminar el primer día de acto de la Convención Constitucional pidió un minuto de silencio para honrar a nuestros muertos de los 500 años, muertos de las naciones originarias, después con el Estado de Chile, las mujeres que han sido víctimas del femicidio, etc. Nos ha tocado un momento histórico de poder refundar este Chile. Sabemos que venimos de una historia de negación, sobre todo de negación de las naciones originarias, de negación de muchos derechos del pueblo de Chile, de negación de muchos derechos de las mujeres, de las niñas, y en ese contexto tenemos también la petición de pedir un minuto de silencio por la memoria de nuestros muertos. Nos corresponde honrar nuestros muertos de los 500 años, los muertos de las naciones originarias después con el Estado de Chile, los muertos, las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Nos corresponde pedir un minuto de silencio por los compañeros que también murieron durante la dictadura. Nos corresponde pedir un minuto de silencio por los muertos de la revuelta. Nos corresponde pedir un minuto de silencio por los muertos de la ocupación militar de Guaymapu, por todos los muertos de las naciones originarias, de la Yagán, Selknam, Cahuáscar, Aymara, Quechua. Por todos ellos, nosotros, como convencionales, para honrar la historia de grandes luchadores, vamos a tomar en este minuto un minuto de silencio. Pedimos que por favor nos avisen, nos contabilicen y comenzamos. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Paula Barou, donde nos contó en qué se encuentra experimentando últimamente, sus inspiraciones y un mensaje final. En la actualidad estoy armando un disco desde el verano, de hecho. Se ha hecho difícil estos días avanzar
porque he tenido que estar viajando constantemente, pero pretendo lanzarlo en octubre, si todo va bien. Iba a lanzarlo en agosto, pero no dio el tiempo, así que se viene en octubre. Y va a ser una especie de musical o mini musical deconstruido, así como bajo mis propias reglas, algo así como... Claro, como hacer un musical, o lo que yo entiendo como musical, pero bajo mis propios cánones, con sonidos que quizás no son lo esperado en un musical, por supuesto, un poquito más oscuro, con harto texto duro también, pero también canciones. Espero terminarlo pronto, estoy en eso, y espero lanzarlo en octubre si todo va bien, y si no logro lanzarlo en octubre va a ser producto 2022. Pero en realidad me lo tomo con calma porque prefiero obtener un resultado del cual me sienta absolutamente orgullosa y que tenga las finalidades que yo quiero, los sonidos que yo quiero, etcétera, que estar haciendo algo completamente apurado. Y claro, si lo pienso bien, en el fondo no tengo ningún deadline, no tengo ninguna fecha límite, las fechas las pongo yo finalmente. Así que espero que esté para octubre, y si no logra hacerse para octubre o estar para octubre de la manera que yo espero, digamos, sin ninguna duda, será un producto enero del 2022. Así de libre estoy, así de libre es la cosa. Y claro, también junto con ese disco mi pretensión es hacer el show, claramente, y que este show tenga otro planteamiento mucho más teatral de lo que estaba haciendo hasta el momento. Esa es la pretensión total. Y claro, la pretensión, quizás la ambición mucho más allá, digamos, si nos proyectamos más allá, aunque hoy en día uno no se puede proyectar mucho, es hacer una gira en el 2022, presentando este show y presentando también el disco. Esas son las proyecciones hasta el momento. Espero que se den. Y si no, siempre habrá un 2022 que ojalá no dé tanto jugo como este año y el anterior. Para mí es súper inspirador el trabajo que hace Trent Reznor en general, no solamente con Nine Inch Nails, sino también lo que ha logrado crear de soundtracks en música incidental y la capacidad que tiene para involucrarse en proyectos diversos. Un poco lo que en algún momento me deslumbró de Mike Patton, que todavía me deslumbra bastante y que para mí como cantante y como músico y cantante curioso de la historia lo encuentro notable y lo encuentro también admirable e inspirador. Siento que lo que hace Trent Reznor me identifica musicalmente, sonoramente, muchísimo. Y claro, o sea, veo y escucho lo que él hace y digo, oh, cuando sea grande quiero ser como él. Mensajes finales. A las niñas no se les toca, weón. No puede gustarte, atraerte sexualmente una niña de 13, 12 años. Incluso 15 o 16. Loco, es anormal, tienes un problema. Dejen a las niñas crecer en paz y dejen a las mujeres ser libres, weón. Que puedan decidir por sus cuerpos, que puedan decidir por sus vidas, que de una vez por todas puedan acceder a un salario igualitario con un hombre por hacer exactamente lo mismo. Y tantas otras aristas, bueno, en las que estamos tan atrasados como sociedad, terriblemente atrasados, terriblemente desiguales. Esta es una lucha por un cambio que ya se está produciendo y que es irreversible. Pero lamentablemente hay personas que se rehúsan a entender esto como un cambio irreversible y como un cambio de era también. Hay gente que se rehúsa a entender que las mujeres no son un objeto, que las mujeres no son violables, que las mujeres no son maltratables. Y por último, este gobierno ha fracasado. La política chilena ha muerto. Piñera es un asesino y debe pagar por sus crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente. 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 Lamentamos informarte. Lamentablemente. Lamentamos informarte. No ha sido seleccionado. No ha sido seleccionado. Lamentablemente no tenemos fechas disponibles. Lamentablemente tu proyecto no pasó a la siguiente etapa. Su postulación ha sido rechazada. Lamentablemente.
No estamos trabajando con bandas en este momento. No ha sido seleccionado. Su proyecto no se ajusta a lo que buscamos. Lamentablemente, no tenemos fechas disponibles. Vamos por una línea diferente a lo que tú estás haciendo. Su postulación ha sido rechazada. No estamos trabajando con bandas en este momento. Lamentablemente, no es lo que estamos buscando. Los ganadores ya han sido notificados. Te sugiero que sigas creando música. Podrías hacer música más pop. Lamentablemente no estamos contratando artistas en este momento. Esto es solo para bandas de rock. Lamentablemente no es el perfil que estamos buscando. Usted no califica. Lamentablemente ya no estamos publicando ni trabajando artistas locales. Lamentablemente no contamos con financiamiento. Lamentablemente ya hemos cerrado nuestra programación. No estamos interesados en representar tu música. Su proyecto musical no podrá ser incluido dentro de la programación. No tenemos lugar en nuestro catálogo. Me temo que no tenemos más espacio. Lamentamos comunicarle que su solicitud ha sido rechazada. Buscamos a artistas consagrados. Lamentablemente, tu proyecto no será exhibido por políticas internas del canal. Tu postulación ha sido rechazada. Quizás no seamos la agencia adecuada. Revisé tu material y es de buena factura, pero una canción es muy poco. Lamentablemente, tu proyecto no ha sido seleccionado. Lamentablemente, nos vemos en la obligación de rechazar cualquier tipo de expresión artística que no entendamos, no conozcamos y no podamos clasificar fácilmente. Queremos agradecer a Paula por haber accedido a esta entrevista y a quienes comparten nuestros capítulos y nos dejan sus mensajes. Lo que escuchamos de Descargo y Maleficio durante el programa fue Chile despertó, siglos de los siglos y tu rechazo de hoy es mi arte de mañana. Les dejo la invitación que nos sigan en nuestras redes como Instagram @extranaciudad, en nuestro canal de YouTube de Extraña Ciudad y en nuestro Spotify como La Maleza de Pensar. Nos despedimos con 2 canciones del cantautor independiente Secabe, desde Lima, Perú. La primera canción que escucharemos es el single del 2021, Rosa de Guadalupe, y luego Perro Nube del sencillo Voces en Pandemia. Chao. Casi lo último que te escucho decir es tristemente un frío adiós, un frío adiós. Es que no hay forma de volver a lo anterior. Creo que un temblor nos derribó. ¿Por qué no crees en lo que digo yo? Cuando me acerco y te pido perdón. Igualmente, no solo te vas tú, sino también todos mis amigos o los que yo creía tener. Pero está bien, es que no hay
Guadalupe y tanto drama. Y en la rosa de Guadalupe hay tanto drama. Y en la rosa de Guadalupe hay tanto drama. Es un perro entre las nubes, soñando despierto. No siente el tiempo, sonámbulo de día y de noche una caricia. Lanza un te amo al cielo. Pinta estrellas como acuarelas. Tiene un corazón más fuerte que el metal. La maleza de pensar, un espacio para el arte, la cultura y la contingencia, un programa de Extraña Ciudad.